para que nos deje, para que me capacite. Vamos a salir. Es buena idea que toda la iglesia... Salimos en 3, 2, 1. Gracias y paz a vosotros, estimados hermanos. Sean todos bienvenidos al servicio. Vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo programa de estudios bíblicos, una nueva empresa de enseñanza que traigo para bendecir así a la iglesia en Valdivia. Básicamente, si Dios lo permite, voy a estar todo este año en esto, el resto del año que sigue, básicamente el año completo porque estamos comenzando. Este proyecto lo quería realizar hace mucho tiempo atrás y Dios me está permitiendo ahora hacerlo. Creo que es de suma importancia los temas que vamos a ver al respecto. Y como ustedes pueden ver en la primera ponencia, lo he titulado Radiografía del presente siglo malo, Introducción 1, porque seguramente vamos a tener introducción 1, 2 y quizás 3, para recién ahí comenzar con los temas que quiero tratar, ¿ya? Vamos a entender qué quiero decir con esta primera ponencia, conforme vayamos desarrollando el tema. De hecho, lo más probable es que hoy solamente alcance a desarrollar la introducción de la introducción. Van a entender por qué. Ni siquiera vamos a llegar al primer punto, que es, por lo generalmente, el concepto del tema, ¿ya? De hecho, tiempo atrás, algo de esto hablé con el hermano Erwin, y el hermano Erwin, conforme desarrolle el tema, se va a acordar de qué cosa es lo que conversamos tiempo atrás. Es un tema que va a servir mucho de apoyo al evangelismo, ¿ya? Como una de las implicancias al evangelismo personal, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con la apologética, la defensa de la fe, pero aún así es más profundo que la apologética, ¿ya? Pues bien, vamos a comenzar para los que no me conocen, que están en... ¿Por qué tiene que ver? Que están en las redes sociales. Mi nombre es el hermano Freddy Angulo, vivo en la ciudad de Osorno, viajo una vez al mes acá a la iglesia en Valdivia, ¿ya? Vamos a ver el contenido de esta introducción, lo que vamos a ver durante todo el concepto de introducción del tema. Obviamente vamos a comenzar con, valga la redundancia, con una introducción. El primer punto que vamos a ver es el concepto de cosmovisión. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Has escuchado la palabra cosmovisión? ¿Todos han escuchado la palabra cosmovisión? No estoy diciendo si la entienden, sino si no han escuchado el término. Cosmovisión. Bien. Vamos a realizar un acercamiento al concepto de cosmovisión. Como segundo punto, vamos a ver la teología de la mente. La teología de la mente y qué es lo que pasa acá adentro. Así que vamos a competir con los psicólogos. Vamos a ver la teología de la mente. La teología de la mente. Lo que la Biblia dice de la mente, ¿ya? Y vamos a contrastar algunas cosas con la psicología, con algunas teorías psicológicas. Tercer punto, teorías de la verdad. Teorías de la verdad. ¿Usted sabe que existen teorías de la verdad? O sea, hay gente que cree en la verdad, pero no piensa lo mismo de lo que es la verdad. Así que usted se puede encontrar con alguna persona y le puede decir, ¿tú crees en la verdad? ¿Crees en la existencia de la verdad? Le va a decir sí. Y usted quizás va a quedar tranquilo, pero lo que no sabe es que esa persona entiende algo distinto de verdad de lo que entiende usted. ¿Quién estará en lo correcto? Bueno, hay teorías de la verdad. ¿Cuál es la teoría correcta? ¿Cuál es la teoría que honra el texto bíblico? ¿Me está siguiendo? Y les hago consciente de que hay teorías de la verdad. O sea, no solo hay gente que no cree en la verdad, pero dentro de los que creen en la verdad, no todos creen en el mismo concepto de verdad. Así que la cuestión es más complicada, ¿ya? Pero todo esto va a servir para que seamos conscientes de ello. Cuarto punto,
7 preguntas esenciales. 7 preguntas esenciales, es decir, cuando usted se encuentre con cualquier creencia, con cualquier cosmovisión, con cualquier ideología, usted, si quiere estudiar un tema en particular, una ideología en particular, una metanarrativa en particular, usted debería hacerle estas 7 preguntas, ¿ya? Para llegar a entender esa ideología. 7 preguntas. No son las únicas, por cierto, pero son las esenciales, ¿ya? Así que si usted quiere estudiar un tema particular, debería aplicar estas 7 preguntas que las vamos a ver. Quinto, 3 cosmovisiones fundamentales. Si quisiéramos resumir todas las ideas que están en el mercado de las ideas, hay 3 grandes cosmovisiones que gobiernan la mente del hombre. Y usted tiene que aprenderlas a identificar. No son las únicas, porque el resto deriva de ellas, ¿ya? Pero estas son las 3 fundamentales. O formas de pensamiento. 6, derribando fortalezas, ideologías. Es en este punto 6 donde voy a estar todo el año. Porque tengo al menos 7 ideologías que vamos a tratar. Por ejemplo, el marxismo, por ejemplo, el idealismo, por ejemplo, el existencialismo, por ejemplo, el nihilismo, el feminismo, la ideología de género, ecologismo, indigenismo. Todas esas formas de pensar están entre nosotros y nos están afectando más de lo que usted cree. Porque de repente puede ser que usted incluso esté opinando de acuerdo a lo que dicen ellos, pero como no las conoce, no lo sabe. Entonces vamos a contrastar la cosmovisión cristiana versus las demás cosmovisiones del mundo. Por eso el título decía Radiografía del presente siglo malo. Este siglo malo es un sistema malvado gobernado por Satanás, donde es una verdadera fábrica de sistemas de pensamiento que luchan para colonizar y hegemonizar tu mente y la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha hegemonizado tu mente, la cosmovisión cristiana o otras cosmovisiones? Porque la idea es que no solo vengamos el primer día de la semana a levantar las manos y a cantar, sino la idea es que el resto de la semana pensemos los pensamientos de Dios en los diferentes contextos y practiquemos, ¿ya? Que salgamos de la esfera privada y también practiquemos nuestra fe en la esfera pública, en la plaza pública. Conclusión y bibliografía. Esa es la panorámica de lo que vamos a ver. Como ustedes pueden ver, y repito, el punto 6 es donde vamos a estar durante todo el año, porque ahí vamos a ir viendo una a una las formas de pensamiento que se han introducido en la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me refiero específicamente a la iglesia en Valdivia, sino hablo en general, en la iglesia. Pero también vamos a ver que quizás no desde el punto de vista colectivo en la iglesia en Valdivia se ha introducido algo, sino que a veces de manera individual puede que haya algo también, incluso en el que expone. Pero la idea de esto es justamente ser consciente de ellos y comenzar a sacar los residuos de los sistemas mundanos que aún habitan entre nosotros, pero que la cosmovisión cristiana reine. Sabiendo todas estas cosas, usted va a poder conversar con cualquiera. Con un político, con un filósofo, con un sociólogo, con un psicólogo. No les digo que van a llegar a un acuerdo, pero al menos va a poder seguir, claro, al menos va a poder seguir el ritmo del diálogo o el debate o la discrepancia. Sí, hermano Freddy, Adelante. una de las cosas que siempre adolecemos de ese conocimiento para un debate muy básico, muy básico que sea, no tenemos el lenguaje apropiado como para que, y entonces viene un profesional de otras disciplinas con 2 o 3 argumentos, de pronto bota nuestra fe, aun cuando arde dentro de nosotros, no tenemos la preparación para poder abordar un tema de esa naturaleza.
Sí, es muy atingente al tema que voy a dar lo que dice el hermano, porque de repente nosotros sabemos que tenemos la verdad, pero a veces no sabemos articularla cuando conversamos con estas personas del mundo, porque cada forma de pensamiento, cada ideología tiene un lenguaje técnico. Y a veces nosotros somos neófitos en el lenguaje técnico de ciencias políticas, por ejemplo. Y el cientista político se sabe al revés y al derecho la conceptualización de los términos y nos pone 2 o 3 términos técnicos y nosotros no sabemos qué decir, aun cuando tengamos la verdad. Entonces, tenemos primero que conocer la verdad nosotros, es decir, en la cosmovisión cristiana, para que a través de ese filtro, valga la redundancia, filtremos las otras cosmovisiones y las contrastemos. Entonces, cuando veamos cada forma de pensamiento, vamos a hacer una presentación positiva de lo que ese pensamiento cree. Después vamos a hacer un análisis bíblico de ese pensamiento, a ver si pasa la prueba o no bíblica. Y después vamos a presentar objeciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando analizamos un sistema de pensamiento no significa que todo sea incorrecto, porque los sistemas de pensamiento se valen de verdades y también de falsedades y hacen una mezcla. Entonces de repente uno puede encontrar alguna verdad que es bíblica, que de manera individual es bíblica, pero cuando se articula a la luz del sistema viene siendo no bíblica. ¿Me está siguiendo? Eso toman una parte de la verdad para poder ingresar para el ingreso y ahí... Es el cebo, es el cebo. Una media verdad. Una media verdad, de hecho una media verdad es peor que una mentira, porque la media verdad te puede engañar más fácilmente, porque, porque tiene sabor a verdad. Igual puede ser entonces una mentira razonable. Una mentira en sí no es razonable como mentira, pero cuando se mezcla con la verdad puede tener apariencia de razonable. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no estás instruido en la verdad, te vas a comprar la apariencia. En cambio, si estás instruido en la verdad, vas a lograr ver El engaño. lo que esconde y el engaño. Porque es más razonable. Como apariencia, obviamente una media verdad es muy razonable, como apariencia, entre comillas, razonable entre comillas, ¿ya? Y de hecho, vamos a ver que hay mucha astucia, ¿ya? Entonces, la idea de entender este tema es conocer los detalles o al menos lo fundamental de cada sistema, porque no esperemos tampoco que vamos a agotar el entendimiento de cada sistema. Después yo le estoy dando el comienzo para que nuevamente, lo que siempre digo, cada uno tiene que hacer la tarea. Y en el detalle se descubre rápidamente lo falso. Correcto. La mentira siempre cabalgó sobre los lomos de la verdad para pasar inadvertida. Es el cebo. Y no solamente el aspecto secular, aún dentro del área teológica está lleno de falsos, de medias verdades. Y lo importante que vamos a ver acá, hermanos, que nos sale gratis pensar algo. Porque lo que tú piensas, tarde o temprano lo llevas a la práctica. No sale gratis. De hecho, estaba leyendo un libro de filosofía del doctor Sproul que se titula Las ideas tienen consecuencias. Buenas ideas o malas ideas, pero tienen consecuencias en lo práctico. Vamos a seguir, tengo hasta las 11:30, así que vamos a ir con calma porque vamos, en la próxima, si Dios lo permite, vamos a continuar con esto, así que... Mire, Génesis 2, 16, 17 dice lo siguiente, Dios dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí lo que estoy resaltando es la parte final, ciertamente morirás. O sea, la narrativa de Dios es ciertamente morirás. ¿Ya? Esa es la narrativa de Dios en este contexto. Pero ¿qué hace Satanás?
Dice, y la mujer respondió, Génesis 3, 2, 4, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra narrativa, guerra de narrativas, guerra de proposiciones, guerra de ideas. Vaya viendo la pantalla, mire, ciertamente morirás versus no moriréis. Ante ese escenario se encontró Eva. Dios, ciertamente morirás si no obedeces lo que Dios había mandado. Y la serpiente contradijo diametralmente el discurso de Dios. No moriréis. Entonces vemos que desde el mismo origen hay dos narrativas que se enfrentan, ¿ya? Hay una disputa, una litis. Así que piense eso. Ahora, eso sigue existiendo hoy. El discurso de Satanás sigue existiendo hoy. El discurso de Dios sigue existiendo hoy. Pero el discurso de Satanás se manifiesta incluso en la iglesia. Se manifiesta en el contexto de la familia, se manifiesta en el contexto de la academia y en el contexto de la academia donde más se manifiesta, porque ahí se cubre de ciertos elementos de verdad. En el sector público, en el trabajo, en la escuela, en las grandes corporaciones, el discurso de Satanás siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Pero uno tiene que aprender a identificarlo. ¿Por qué? Porque ese discurso de Satanás tiene muchas versiones y se disfraza de muchas maneras. E incluso a veces usa el disfraz de la verdad. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿dónde está el discurso de Dios? ¿Dónde está el discurso de Satanás? Ahora, metodológicamente hablando, lo correcto no es entrar y a estudiar el discurso de Satanás. No, metodológicamente eso es incorrecto. Primero tú tienes que conocer la verdad de Dios, la cosmovisión cristiana, para que tengas una herramienta infalible para filtrar el discurso de Satanás y para descubrirlo, su sagacidad, sus estratagemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en el pasado conocí muchos cristianos que en pro del sensacionalismo le gustaba estudiar el satanismo, le gustaba estudiar esto, eran como súper sensacionalistas, estudiemos Halloween, se volvía loco para el 31 de octubre estudiando Halloween, que Samaín, que esto, que lo otro, que los druidas, etcétera, etcétera. Pero no estudiaban la verdad. ¿Cómo se descubre un billete falso? ¿Estudiando el billete falso o conociendo el billete verdadero? Después, una vez que tú conoces el verdadero, obviamente puedes ir e identificar y estudiar los discursos del maligno, que básicamente es el proyecto del misterio de la iniquidad. Es el espíritu del anticristo, es el que crea y desarrolla sistemas de pensamiento que quieren gobernar tu mente. ¿Qué les parece? Sigamos. Aquí hay un hombre pensando. ¿Usted piensa? Yo a veces. Duele harto, pero hay que hacerlo. Duele. Así que debemos pensar. De hecho,
la mayor parte del día nosotros pasamos pensando. O sea, entonces debemos preocuparnos en lo que pensamos, porque es con lo que vivimos siempre. Entonces, llévese bien con usted mismo. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Para la Biblia, corazón es el centro operativo de la personalidad y del ser, que es básicamente la mente, ¿ya? Entonces, haciendo una paráfrasis, podría decir, porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. O sea, usted es lo que piensa. Entonces debe estar consciente de lo que piensa y de lo que piensan otros. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué es lo que piensa de lunes a domingo? ¿Qué es lo que usted piensa cuando va, cuando viene? Incluso, a veces, los sueños están influenciados por lo que uno piensa. Después lo sueña. ¿Se ha encontrado usted alguna vez que está durmiendo y soñando y sabe que está soñando y que está durmiendo? ¿Y se ha encontrado usted que incluso en los mismos sueños usted lucha con el pecado? Entonces, es importante lo que uno piensa, porque debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Un hombre mirándose en el agua, se refleja el rostro. Yo creo que eso todos lo hemos hecho en algún momento en nuestra vida. Pero mire lo que dice la Biblia. Proverbio 27:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Básicamente es la misma idea. Tú eres lo que piensas. Y ahí está la ilustración de cuando uno se mira en el agua. Ah, es lo mismo. ¿Por qué es importante lo que uno piensa, hermano? Porque lo que uno piensa afecta a los sentimientos. Y cuando los sentimientos son afectados, eso se lleva a la práctica. De hecho, uno de los propósitos de la teología y de la cosmovisión cristiana es, hay tres propósitos básicos, aparte de glorificar a Dios, pero hay tres propósitos instrumentales que han de glorificar a Dios, que son propósitos instrumentales que la teología busca, o la cosmovisión cristiana busca. ¿Cuál? Se lo voy a decir en términos técnicos, después se lo explico. Ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. Ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. ¿Qué es la ortodoxia? Pensamiento correcto. Esa es la ortodoxia. Pensamiento correcto. La pregunta es, ¿en esta iglesia se está entregando pensamiento correcto? Si es así, entonces estaríamos cumpliendo con uno de los primeros propósitos, la ortodoxia. La ortopatía es sentimiento correcto. O sea, si usted tiene un pensamiento correcto, eso va a afectar la parte o la dimensión sentimental. Ahora, de repente van a venir pensamientos anti Dios, pero como usted va a estar lleno de ortodoxia, en el fondo el pensamiento correcto por la gracia de Dios va a asfixiar ese sentimiento incorrecto. ¿Me está siguiendo? Y lo va a echar de la casa de la mente. Ahora, cuando uno tiene pensamiento correcto, ortodoxia, sentimiento correcto, ortopatía, va a darse como producto, como fruto,
la ortopraxis, es decir, práctica correcta. Práctica correcta. Si usted no tiene ortodoxia, ¿cómo sabe que su práctica es correcta? No lo puede saber. Pero que no, porque no hay un referente objetivo que le diga esto está bien o esto está mal. Y cuando no hay una ortodoxia, ¿cuál es el referente? El sentimiento. La gente va a guiar su práctica por el sentimiento. Siento que esto es lo correcto, siento que esto es lo malo. Pero ¿qué pasa si la conciencia está mal forjada? De repente podemos creer que algo que es incorrecto es correcto. Hoy en día vemos por todos lados que a lo incorrecto se le llama correcto y al revés, viceversa. Si no, imagínense nomás los Terian. Todo el mundo se está creyendo, no todo el mundo, estoy usando una hipérbole, pero se creen perros, se creen zorros, se creen serpientes. O sea, ¿hasta qué punto llega la estupidez humana? Terrible. Se comió un gato, parece. Wow, wow. Esto sí que es wow, wow. Oiga, pasamos de los gatijos y los perrijos. ¿Sabe usted qué es los gatijos y los perrijos? Los gatijos es cuando una persona tiene una mascota, pero la trata como un humano. La viste, le pone gorritos, zapatitos, la trata como un humano. Son nuestros hermanos, dicen. Eso es el gatijo y los perrijos lo mismo. Ya, pero de ahí saltamos a los Terian. Ya no es que trate a un perro como humano, sino que yo soy un perro. O sea, algo más abajo aún, la degradación más abajo. Digamos, ¿alguien vio V de Vendetta, esa película? ¿Quién la vio? A ver. ¿Cuál? V de Vendetta, el hermano allá. Ahí miren la imagen, ¿le suena? La máscara blanca, esa que hicieron famosos los de izquierda después. Vea V de Vendetta. Está basado en algún acontecimiento de la realidad con algunos retoques. Pero dentro de toda esa película hay una escena donde es muy interesante, porque V de Vendetta, en una escena lo quieren matar. Este es como una especie de héroe. Lo quieren matar y le empiezan a disparar por todos lados. Y acontece lo siguiente. El antagonista le dice: ¿por qué no te mueres? Después de haberle disparado, ¿me entiendes? ¿Por qué no te mueres? Le dice. Y V de Vendetta responde: detrás de esta máscara hay algo más que carne. Detrás de esta máscara, dice ahí, le tengo que corregir. Detrás de esta máscara hay una idea. Y las ideas son a prueba de balas. La tremenda frase, ¿eh? ¿Qué quiso decir V de Vendetta? A mí me podréis matar, pero yo ya esparcí mi idea. Entonces, aunque yo muera, otro tomará la antorcha y la idea seguirá corriendo. Pueden matar al que originalmente generó una idea, pero si logró popularizarla, no importa que me maten, la idea ya se masificó. Yo soy a prueba de balas, o sea, yo puedo morir con balas, pero las ideas no, son a prueba de balas, sobreviven. ¿Y acaso no entiende usted que todos los sistemas de pensamiento, aun cuando sus autores iniciales murieron, siguen estando vigentes? Comunismo, marxismo y todos los ismos. El cristianismo es la gran cosmovisión. Y vamos a ver que desde un análisis teológico y filosófico, la cosmovisión cristiana es la mejor cosmovisión. Ha prevalecido. Una porque ha prevalecido y otra porque en el análisis filosófico aventaja a las otras cosmovisiones. Cuando tú conoces las otras cosmovisiones, te das cuenta que es más racional, que es coherente.
que no atenta contra la lógica, que la evidencia está a su favor, etcétera, etcétera. Así que vea esa película. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas, sistema de pensamiento, un conjunto de pensamientos, una doctrina, una enseñanza. Pero dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo se desarrolla esto en lo práctico? ¿Hay alguien que escucha una voz mística que le enseña algo? Puede darse el caso, pero ¿cómo viajan las doctrinas de demonio? Seguramente alguien escuchó un demonio, o seguramente simplemente estaba reflexionando y el diablo le inspiró, y un determinado filósofo empezó a generar un sistema de ideas, a entretejer ideas, y empezó a formar un sistema de ideas, nace una ideología. Son doctrinas de demonios. Toda cosmovisión no cristiana es una doctrina de demonios. Y nosotros tenemos que dejar, hermanos, de ser templocéntricos o iglesiacéntricos, digámoslo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de doctrina de demonios, nosotros al tiro nos imaginamos cuestiones que pasan dentro de acá. No, en el mundo hay fábricas de doctrinas de demonios. El comunismo es una doctrina de demonio. El comunismo es anticristiano desde su naturaleza misma. No tiene que ver con que, no, yo soy de derecha, yo soy de izquierda. No, el comunismo en sí es una doctrina de demonio. De hecho, estamos tan mal que hay muchos cristianos que se declaran marxistas o comunistas. Pero mire, con una sola cosa que cree el marxismo, usted va a ver la incoherencia. Yo les adelanto esto. El marxismo cree que la única realidad que existe es la materia. No sé, como materialismo dialéctico o materialismo histórico. O sea, el marxismo y el comunismo creen que la única realidad que existe es la materia. No hay una realidad espiritual. Todo es materia. Claro. Todo es materia. La doctrina de demonio se puede calificar desde ese punto de vista cuando está atacando directamente el diseño cristiano, bíblico. Sí, es que, Se identifica inmediatamente con una doctrina de demonio. es que todo... Ahora, no necesariamente debe ser aterradora. No necesariamente. Pero si la ataca es porque es una... Es que toda idea o conjunto de ideas que no sean tributarias de la cosmovisión cristiana, en menor o mayor medida es una doctrina de demonio. Claro. Eso es lo que hay que entender. Es una doctrina de demonio porque contradice el diseño de Dios y deconstruye el diseño de Dios. Hoy está famosa la palabra la deconstrucción. Satanás ha venido practicando la deconstrucción desde los mismos orígenes. Miren el contexto de Edén, dijo todo lo contrario. Está deconstruyendo la afirmación de Dios. Y está presentando una alternativa dialéctica. Y seductora por lo demás, porque... Muy seductora. Si de hecho, si quisiéramos ilustrar al Che Guevara, Satanás fue el primer Che Guevara cósmico, porque se levantó contra el rey. Correcto. Practicó la revolución contra el diseño de Dios. Pero es importante conocer cuál es el diseño de Dios para saber identificar cuando otra idea se levanta contra ese diseño. Porque si yo creo que algo es el diseño de Dios y no es realmente el diseño de Dios, voy a andar súper perdido. ¿Podría, hermano Freddy, un creyente, ¿Ya? o sea, sin duda puede, porque lo hemos visto, adherir una idea comunista o de demonio, una doctrina de demonio, entendiendo
seguir siendo creyente, obviamente, entendiendo de que lo dulce o la mentira, porque normalmente adhieren a ideas que son de beneficio, benefactoras, sí, sobre sí. todo benefactoras, po, que uno entendería que están dentro de un contexto de piedad hacia la comunidad o hacia el mundo entero. Y podríamos encontrar muchos creyentes entonces inmersos en considerar que esta doctrina de demonio, con estos puntas que son como puntas de aguja o lanza, que Claro. son atractivas y dulces, porque están dentro de un contexto de beneficio, podríamos así encontrar muchos creyentes que estén en ese estado. Correcto, tienen una ética, sin saberlo, tienen una ética pragmática que ellos se guían simplemente por lo que beneficie. O sea, lo correcto es lo que beneficia. ¿Pero qué significa eso? Que nunca van a sufrir por el Señor, porque en el mediano plazo no están recibiendo un beneficio. Claro. ¿Me capta? Entonces también hermano, hay 3 cosas que nosotros tenemos que aprender a identificar, más allá de las 7 preguntas que les mencioné. ¿Cuál es la ontología de un sistema de pensamiento? ¿Cuál es la epistemología de un sistema de pensamiento? ¿Y cuál es la ética de un sistema de pensamiento? Vamos a entender qué es ontología, qué es epistemología y qué es ética. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la ontología del comunismo? La ontología del comunismo es que todo es materia. O sea, esa es la esencia de la realidad. Todo es materia. No existe un mundo espiritual, por ende, Dios no existe. O sea, por eso son ateos. O sea, se sigue consecuentemente que si yo creo que todo es materia, Dios no existe porque Dios es espíritu. No existen los ángeles, incluso no existen los demonios. Bajo esa lógica, no existe el alma, no existe la conciencia. Todo es materia. Ahora, siguen creyendo en la conciencia, pero dicen que la conciencia es simplemente un subproducto de la materia. No, y le atribuyen otro significado al alma. O sea, Es un alma material, todo un subproducto de la materia. Entonces, cuando alguien me dice, el cristianismo es compatible con el marxismo, ¿de qué me estás hablando? Y estamos analizando una sola idea, ojo. Hay una constelación de mentiras, un solo punto. Alguien, por ejemplo, decía, yo no voy a votar por Jara porque es comunista. Claro, pero eso, para el que entiende, va a estar de acuerdo, el que entiende las implicancias de fondo. Pero sí, es que no hay que, cuando uno le habla a un cristiano, no hay que profundizar mucho. El comunismo cree que solo existe la materia. ¿Qué dice el cristianismo? ¿Cree eso el cristianismo? no diera eso. No, pues. Entonces no puede ser comunista. Es tan sencillo como eso, no puede ser comunista. No es compatible. Hay una inconsistencia, una incoherencia entre los cristianos comunistas. De hecho, eso es una cuestión rara. Sigamos. Molde. ¿Alguien ha hecho queso alguna vez en su vida? Queso de pata. Queso de pata, pero ubican el concepto molde. Mi mamá y mi papá hacían queso antes, cuando vivíamos en Río Negro, hacíamos unos moldes de madera, ¿sí? Hay diferentes tipos de molde, pero la idea es que el concepto molde, los quesos o los moldes de la gelatina, es un modelo, es un molde. Mire, Romanos 12:2 dice, no os conforméis, o sea, no toméis la forma, no toméis el modelo, no toméis el molde, no os conforméis a este siglo. ¿Se acuerda el título? Radiografía del presente siglo malo. Este siglo es un molde. Y el Señor nos dice que no tomemos la forma de este siglo, no tomemos la forma de este molde. El molde de este siglo son sistemas de ideas anticristianas creadas por el espíritu del anticristo y que han viajado a través de la historia y hoy se conocen como sistemas filosóficos, etcétera, etcétera. Disfrazados. Pero si usted no los conoce,
¿qué le asegura que quizás usted tiene la forma de uno de ellos? Sin embargo, viene a cantar lindo el domingo. La cosmovisión, vamos a ver que la cosmovisión, hermano, es un esquema de pensamiento que tenemos arraigado en el corazón, en lo más profundo. Y lo interesante de una cosmovisión es que no necesariamente usted tiene que estar consciente de ello. Usted puede tener una cosmovisión y usted no tiene conciencia de ello. Sin embargo, son los prejuicios o las presuposiciones más íntimas que usted tiene y que a veces ni siquiera usted sabe que las tiene, pero que se manifiestan en su práctica. Vamos, ya 11:30. ¿Me dan 5 minutos para aterrizar el tema? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros hoy estamos practicando la renovación del entendimiento a través de la verdad bíblica, a través de los axiomas bíblicos, a través de los principios bíblicos, a través de las proposiciones bíblicas. Estamos renovando nuestra mente, la renovación de vuestro entendimiento con el propósito para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí lo desarrollo mejor. Que no os conforméis a este siglo. Que si no transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Agradable y perfecta. Gálatas 1:3-4. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya se entendió la idea, el presente siglo malo. Proverbio cultural. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Este proverbio cultural honra a la Biblia, porque honra el axioma bíblico que dice: lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Es un proverbio cultural que viene desde la revelación general, por ejemplo. La sabiduría acumulada a través de la tradición. No toda tradición es mala, hay tradición que honra a la Biblia. Eso está bien. Este lo vamos a dejar para la próxima, porque esto lo vamos a este texto lo vamos a desarrollar. Yo creo que hasta aquí quedamos. 2 Corintios 10:3-4, ahí quedamos, todavía quedamos en la introducción. Así que este texto es clave porque en realidad, sumado a todos los textos que ya hemos visto, este es como el fundamento de todo lo que vamos a desarrollar después. Solamente lo voy a leer. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, los sistemas de pensamiento que se alojan aquí llegan a ser fortalezas en nuestra mente y se resisten al cambio. Son ideas que se petrifican. ¿Por qué? Porque esas ideas han afectado mi conciencia y a veces, cuando nuestras fortalezas son contrastadas con la verdad, uno siente problemas de conciencia y uno dice, como que racionalmente entiendo que está mal, pero mi conciencia me culpa. Entonces me cuesta dejar esa forma de pensamiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En una forma incorrecta de entender la guerra espiritual, yo encontré algunos hermanos que de repente oraban de esta manera: llevo
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Nada que ver. Llevar cautivo un pensamiento incorrecto de la mente es exponer la verdad que va a sacar ese pensamiento incorrecto. Eso es llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, yo en este momento estoy practicando guerra espiritual porque estoy exponiendo la verdad para llevar cautivo todo pensamiento de nuestras mentes a la obediencia a Cristo. Pero los místicos le ponen mística. Bo. Lo cautivo. ¿Qué? ¿Por repetición? ¿Qué Termina cosa? siendo metafísica al final. Claro, es como... Ahora, no estoy diciendo que toda la guerra espiritual se suscribe a lo que estoy diciendo ahora. Hay algo de eso, pero no en el sentido de esa mística. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted puede decir 1000 decretos para llevar cautivo el pensamiento, pero si usted no obedece la verdad, va a seguir cautivo. Este texto lo vamos a explicar más, hermano. Y lo vamos a ilustrar con algo que tengo acá, porque ahí hay una fortaleza, la fortaleza del Señor de los Anillos, es una ilustración. ¿Vieron esa película o no? Bueno, creo que no miran tele, pero les aseguro que las ideas de la tele igual llegan a sus mentes a través de otros medios. Hasta aquí quedamos, gracias y paz a vosotros.